Gracias por llamarme. No, por favor. Primera interrogante contingente al respecto de lo que nos ocurre. Se está hablando mucho en las redes y también en alguna conceptualización política de que lo que está pasando en la Argentina con el manejo de las vacunas, con la falta de las vacunas, con los supuestos negociados con las vacunas, constituiría, incluido los eventos de Formosa, Santiago del Estero, delitos de lesa humanidad. ¿Se puede encuadrar todo esto en ese criterio? Son situaciones nuevas, esto habría que analizarlo muy en profundidad. Eh, Estamos viviendo una situación muy grave que tiene que ver, como bien dijo usted, con la falta de vacunas, con errores cometidos en la previsión, en la planificación, en la distribución de las vacunas. Estamos viendo que hay muchos lugares, muchas provincias que teniendo las vacunas no se procede en tiempo y forma a su distribución para que llegue la gente, con lo cual ahí habría negligencia. Tenemos más de 73.000 fallecidos, desgraciadamente, y en el caso de esto se comprobara que es producto de negligencia desde las autoridades, entiendo que ahí la justicia podría llegar a encuadrarlo, pero yo soy muy respetuoso, yo no soy abogado, así que no quiero emitir un juicio contundente. Sí señalar la gravedad política de lo que está sucediendo y el daño que se está produciendo a toda la sociedad. Por un lado, el dolor a 73.000 familias que han perdido un ser querido, más todo lo que implica alrededor de la persona que fallece, pero fundamentalmente la incertidumbre a la inmensa mayoría de los argentinos por la falta de vacuna, inclusive aquellos que tenemos la primera dosis aplicada con la incertidumbre de cuándo llegará la segunda y si llegará antes de que se venza la inmunización que nos da la primera dosis. Así que es una situación muy, muy complicada, muy delicada y muy triste para la Argentina. Sí, sin ninguna duda, estamos en una suerte de limbo, rodeados de discusiones que muchas veces, la verdad, no aportan absolutamente nada. Lo quiero llevar a otro tema. Se ha vivido un nuevo capítulo terrible, tremendo, en donde la organización terrorista Hamas ha atacado con enorme contundencia al Estado de Israel. En la Argentina se alzaron muchas voces hablando y pidiendo proporcionalidad. Quiero decirle que a mí me parece una petición ridícula, pero bueno, esto es lo que ha pasado. Y en el Congreso de la Nación Argentina, sin que hubiera mayores repercusiones, quizás porque esta cuestión de la pandemia lo devora todo como centro de la escena, un diputado de la izquierda, Carlos Giordano, pidió literalmente la desaparición del Estado de Israel. Me gustaría conocer su lectura de todo esto. Yo me he manifestado públicamente a través de las redes, inclusive con distintos artículos que la prensa ha levantado condenando la declaración del Estado argentino con este tema de la introducción de la proporcionalidad o la desproporcionalidad en la respuesta. Muy asombrado de la respuesta del presidente en el reportaje que le hizo el otro día, que concedió a CNN, cuando él dice, vuelve a plantear el tema de la proporción, haciendo mención a lo que sucedió en Argentina en la década del 70, algo que no es en absoluto comparable. Pero aparte pregunta si el grupo Hamas es un grupo terrorista, como poniéndolo en duda. Me parece que esto es realmente peligroso, es temerario. Jamás se ha reconocido por las principales organizaciones y países del mundo como una organización terrorista. En todos los lugares se puede verificar su acta constitutiva que busca la eliminación del Estado de Israel, palabras que después el diputado Giordano hace propias. Y esto representa un sentimiento muy arraigado en muchos sectores de la sociedad y en muchos personajes del gobierno nacional, en los distintos poderes. Lo hemos visto, desgraciadamente, a lo largo de estos 11 días del conflicto, más allá de las pintadas antisemitas, las agresiones en la vía pública, un aumento del antisemitismo y un descaro en cuanto a las declaraciones de funcionarios, diputados
Gabriel Solano, la diputada Cerruti, que sin ninguna vergüenza se atreven a asemejar al Estado de Israel con el régimen nazi. Cuando toda la historia de Israel como Estado democrático demuestra todo lo contrario. Cuando los hechos objetivos muestran que Hamás, en su búsqueda de destrucción del Estado de Israel, inició el conflicto y lanzó más de 4.000 cohetes contra población civil, desde población escudado en población civil, detrás de escuelas, jardines de infantes, hospitales, lanza cohetes para destruir lugares de la población civil de Israel que Israel se encargó de defender. Con lo cual es una posición para nosotros, en primer lugar, el Estado de Israel, para los judíos del mundo y los judíos argentinos, y para toda la gente de buena fe que cree en la paz, en la democracia, en la convivencia, es una posición muy complicada, difícil de digerir la posición argentina, el temor a definir a Hamás como un grupo terrorista, o la negación a definirlo, y a equiparar a Israel con un Estado terrorista. Es muy lamentable este retroceso que se inscribe de la política internacional de nuestro país, que se inscribe en todo este aislamiento que la Argentina permanentemente va profundizando. Sí, es lamentable, digamos, además me atrevo a decir esto, el grado de ignorancia con respecto del tipo de cuestiones de las que se hablan, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, el diputado Giordano dice que pide un Estado laico, muy bien, un Estado laico. Jamás es soportado financieramente por el clero iraní, que es chiita, que está enfrascado en una guerra en varios países con los sunitas respaldados por Arabia Saudita, que son dos regímenes en donde los derechos humanos no importan, donde las personas son colgadas, donde recientemente ha trascendido la información que familias asesinaron a sus hijos al descubrir que eran homosexuales. ¿Qué tipo de encuentro laico multicultural se puede pretender a partir de estas realidades, no? No, por eso yo digo, usted sabe muy bien que los fanatismos se consolidan en función del prejuicio, y esto tiene que ver con las inseguridades propias. El prejuicio genera ignorancia y uno queda reafirmado en sus propias convicciones sin la imposibilidad de ver que hay del otro lado de la verja y reconocerlo, porque reconocerlo implica ver las propias realidades. Y esto es un claro ejemplo de fanatismo y de ignorancia y de antisemitismo. Para mí el antisemitismo y el antisionismo son las dos caras de la misma moneda. Israel no es un Estado teocrático, en absoluto. Esto sí lo es, como usted bien dice, Irán, que es el gran sostenedor en este momento de Hamás. Y tampoco hay una pregunta sobre por qué desde el año 48, cuando Naciones Unidas decide la creación de dos estados, desde el año 48 en adelante no hubo decisión, no hubo aceptación de generar un país como sí lo generó Israel, y a partir de toda la historia, todas estas décadas, los constantes esfuerzos por interrumpir los procesos de paz. Recordemos muy bien el encuentro histórico cuando Mubarak, ante el presidente Clinton, prácticamente entrega todo para que Arafat firme la paz con Israel, y a su regreso a Gaza fue imposible conciliarlo y aceptarlo, y esto generó nuevamente la intifada. Es una historia de muchas décadas de dolor, de desencuentro y fundamentalmente de fanatismo. Pero eso es lo que usted dice. Aquella, la izquierda, que se autotitula progresista, que se autotitula dueña de los derechos humanos, no podrían ejercer ninguno de los derechos humanos que ellos proclaman en estos países que defienden. Yo se lo dije se lo escribí al diputado Giordano y se lo dije al Solano. En Gaza, bajo el mando de Hamás, no puede defender el aborto, no puede defender la diversidad sexual, no puede defender los derechos de los trabajadores, no puede hacer una manifestación o un piquete, no puede hablar de libertad de prensa, no puede hablar de libertad de asociación. Entonces,
hay que ser coherente. Entonces, por eso yo digo, es una gran imposición, una impostación que tiene que ver con el fanatismo. Para los fanáticos de la izquierda, Estados Unidos es el gran Satán, lo mismo que para los fanáticos musulmanes, Israel es el socio de este gran Satán. Entonces, frente a eso, hay que atacarlo y destruirlo. Sí, desafortunadamente, una gran batalla, no solo política, sino cultural a nivel global en todo sentido. Claudio, que tenga usted una buena jornada, ¿eh? Gracias por su tiempo, muy Igualmente, amable. gracias por esta comunicación y siempre a disposición. Bueno, Claudio Abruj, exsecretario de Derechos Humanos, Pluralismo Cultural, estamos hablando de estos temas que también son temas,